Estamos hablando respecto a lo que pasó esta mañana a las 7:30 en Puente Alto, precisamente en Bajos de Mena, en donde una mujer fue asesinada en manos de su expareja. Él aparentemente habría planeado todo, urdió todo un plan, la esperó que sacara el auto, que se bajara a cerrar el portón y ahí la abordó. Ella había hecho todo para denunciar a su agresor. Había entablado las denuncias en Carabineros, tenía una orden de restricción, sus vecinos ya sabían, su hija de 17 años en febrero había salido a defenderla, pero nada de eso bastó finalmente para que esta mañana esta mujer de 44 años falleciera. Dentro de la conversación mucho se ha hablado respecto a este proyecto de ley que descansa en el Congreso hace 7 años y que habla de las tobilleras electrónicas para los acusados de violencia intrafamiliar. ¿Serán realmente la solución? Vamos al informe y seguimos debatiendo. Fin de semana recién pasado nos enterábamos de un caso dramático, el femicidio de Norma Vázquez. Las sospechas rápidamente apuntaban al dueño del automóvil. Se trataba de Gary Valenzuela, ex carabinero, denunciado por violación por la propia Norma Vázquez. El año pasado conocíamos la historia de Norma Vázquez, la mujer que fue asesinada por un ex uniformado. El agresor tenía una orden de alejamiento. Hay situaciones que no se entienden. En este caso puntual había una orden de alejamiento, estaba todo, pero igual así no funcionó nada. Como Norma, lamentablemente hay varios casos en que los agresores no respetan las órdenes de alejamiento decretadas por los tribunales. Un verdadero peligro para cientos de ellas que realizan el conducto regular, pero la poca fiscalización y la fácil vulneración de esta medida hacen que ellas se encuentren cara a cara con quien más temen. Hoy, un proyecto de ley busca frenar estas situaciones. Cuando una mujer está amenazada de una agresión, puede ir a los tribunales y tener, a través de esa denuncia, una protección si hay una amenaza grave. Y esa denuncia va a permitir que el juez diga: le voy a poner una tobillera electrónica a la persona que puede ser el agresor. ¿Qué es lo que busca entonces este proyecto? A través de la tecnología generar controles telemáticos, en particular una tobillera, es decir, que a través de la tecnología nosotros sepamos dónde se ubica una persona y por lo tanto podamos detectar inmediatamente cuando se acerque al domicilio de alguna víctima o ingrese a algún lugar donde tiene prohibido por un tribunal realizarlo. Varios años en el Congreso estuvo esta ley que busca que los formalizados por delitos de violencia intrafamiliar usen tobilleras para evitar el acercamiento a las víctimas. Hoy, gracias al apuro que puso el gobierno, específicamente por las carteras de Justicia y de la Mujer y Equidad de Género, está a puertas de convertirse en ley. Eso sí, con algunas indicaciones sustitutivas, tales como que las tobilleras se usen para las causas que ven los tribunales penales y los tribunales de familia. Este proyecto es fundamental para avanzar en materia de prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia. Se trata de una respuesta efectiva para quienes denuncian, tanto en tribunales de familia como penales. Las tobilleras electrónicas en la actualidad son solo usadas para personas condenadas, es decir, que ya han pasado todo un trámite judicial. Sin embargo, en muchos casos, cuando existe una orden de alejamiento, los agresores siguen amedrentando a las víctimas. Hoy la ley busca que esas personas ya formalizadas, pero no condenadas, usen este aparato tecnológico. Si se acerca a la víctima, va a sonar de inmediato un dispositivo que tiene la mujer, pero también en Carabineros. Hoy día, como no existe este mecanismo preventivo, la prohibición de acercamiento no existe. Según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a la fecha, solo este año, en Chile se registran 7 femicidios consumados y 25 frustrados. Hechos graves que siguen ocurriendo, porque en muchas ocasiones no hay una protección verdadera a las víctimas. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere de un trabajo coordinado y transversal. Y eso es lo que hemos hecho durante meses para que el monitoreo telemático se convierta en ley, ojalá durante este mes de marzo. Este es un proyecto de ley que lleva más de 5 años tramitándose en el Congreso y que más que nunca, con las cifras de violencia de género que tenemos hoy en día en el país, se hace urgente poder tramitar sobre ello. Hasta ahora
el cumplimiento de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a las víctimas de violencia de género es un gran problema. Proyecto que está terminando su tramitación y se espera que en un tiempo más sea ley, entregando así nuevas medidas de protección y que ayuden a incentivar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a realizar una denuncia que de verdad funcione. Recordemos el caso de una mujer que fue asesinada por su expareja en un supermercado. Él tenía una orden de alejamiento que no cumplió. Porque esta persona tenía una orden de alejamiento emanada por un tribunal de su expareja. Ellos ya habían terminado su relación y lamentablemente esta persona la buscó y finalmente le quitó la vida. De hecho, se han conocido muchos casos donde las víctimas, pese a tener estas medidas, igualmente los agresores se les acercan, las encuentran e incluso las asesinan. Es una medida bastante poco efectiva si es que Carabineros no tiene manera de realizar varias rondas durante el día. Si Carabineros está preocupado de controlar el orden público, probablemente tampoco va a tener recursos para cubrir esta necesidad. Hoy, la tecnología va en apoyo para que se cumpla lo decretado por un tribunal. Leyes que van en ayuda de quienes no han encontrado respuesta a la violencia que viven, por el miedo a alguna represalia. Cuando los delitos de violencia de género se repiten, como tristemente hemos visto el día de hoy, muchas personas recuerdan el uso de las tobilleras o control telemático, como le dicen lo más entendido. ¿Es la solución finalmente o la verdad es que va a ser un bochorno más del sistema en su lucha contra la prevención del delito de género? Lo que pasa es que quiero hacerme cargo de algo. Mucha gente me ha estado también escribiendo, me dice, pero si las tobilleras no sirven, se las sacan. Ya, voy a ser súper sincero. Efectivamente, cuando se instaura este sistema del control telemático, esto es licitado y postulan un par de empresas. Y esta empresa extrañamente se las ganan a alguien por ahí con unos contactos medios políticos. Y la verdad es que el sistema que prestaron, o el servicio que prestaron era asqueroso, horrible. Los dispositivos perdían la señal, se salían de los cuadrantes, tenían errores de 400 metros de distancia. O sea, una persona podía estar al lado tuyo y le marcaba, que como el GPS del celular, que a veces te marca por Chunco City. Por la cantidad de antenas que hay en el sector. Después era la calidad del material mismo, que los tipos se los sacaban, que se los pegaban. O sea, la verdad es que el sistema funciona como las reverendas. ¿El sistema ha ido mejorando? Sí, ha mejorado un poco realmente, no mucho. Todavía sigue habiendo problemas. Mejoraron solamente el tema del material con lo que se lo estaban haciendo para poder sacárselos o no, pero también sigue todavía con problemas de señales y una serie de cosas. Que, claro, uno dice, pero ¿qué problema tiene el error de 300 o 400 metros? Que 300 o 400 metros puede estar arriba de la persona matándola, pues, tontorrón. Así que es súper importante la fidelidad que tenga el sistema. Entonces, ¿qué es lo que falta? No solamente que se modernice la ley, que se pueda aplicar a otros tipos de casos. Y cuando hablamos de control telemático, no solamente hablamos de tobillera, también hablamos de dispositivos como un smartwatch, que eventualmente puede tener no solamente la dirección del atacante, sino que también de la víctima. Entonces, tú por monitoreo tienes las dos partes, porque eventualmente puede que como punto de interés sea la casa de la víctima, el colegio, el lugar de trabajo. Exacto. Pero ¿qué pasa si este desgraciado va y persigue a la mujer, por ejemplo, no sé, en la calle o la aborda arriba de un transporte público? ¿De qué forma realmente funcionaría el sistema? Funcionaría si tenemos a la víctima localizada, georreferenciada en algún lugar, y también al atacante, cosa que el sistema te manda un warning cuando, por ejemplo, hay menos de 400 metros de acercamiento de ambas partes. Y ahí tú inmediatamente el sistema le manda una señal de aviso a Carabineros para que Carabineros vaya en búsqueda de esa víctima. Yo creo que el sistema teóricamente es muy bueno, pero tenemos un problema primero legislativo de ponerlos de acuerdo que en el caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que no va a haber una condena, tú puedas ponerle a alguna persona un dispositivo. Eso causa mucho rechazo en algunos sectores políticos, porque es una precondena, no les gusta, que coman a tratar hacia el individuo, siguen atacando la pobreza, muchas cosas por el estilo. Pero yo creo que desde el punto de vista práctico es muy bueno. Y el segundo problema que le veo es el tema de la inversión, porque las concesiones en este caso han sido de pésima calidad, y eso hay que ser súper sincero. Cuando concesionan acá, ponen, oye, las concesiones son multimillonarias, 3.000, 4.000 millones de pesos, los tontorrones se gastan 800 millones y todo el resto para el bolsillo. ¿Y quién realmente ganó? El que hizo el contacto para que se adjudicara la licitación. Eso pasó con los primeros controles telemáticos, por eso que yo creo que es súper importante que no solamente se avance en la ley, sino que la ley establezca un estándar o calidad mínima para que alguien pueda postular. Y el sistema de fiscalización también a quienes otorgan este servicio. No, sí, totalmente. Por eso yo les digo que aquí falta que no solamente avance la ley, sino que también que avancemos en ese sentido desde el punto de vista tecnológico, porque la idea yo la encuentro tremendamente positiva. General, hoy día con los elementos como son, ¿sirve o no sirve el tema de las tobilleras o el control telemático?
yo te voy a dar la explicación desde otro punto de vista. Hoy día todas las plataformas de transporte, sí, ¿cierto?, tienen GPS y no se equivocan, pero en lo absoluto, ¿dónde está ese vehículo? Sí. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con un delincuente, un agresor de una mujer? Y desde el primer minuto, desde el primer minuto en que hay una agresión y hay una denuncia, brazalete, tobillera, se acabó. Que la pobreza, que los... No. ¿Por qué? Porque estamos previniendo un posible femicidio. Si estamos previniendo, o sea, fortaleciendo la vida, no es otro el concepto. ¿Hay experiencia internacional? Sí. ¿Hay otros países que usen este tipo de herramientas para prevenir este tipo de... Sí, efectivamente, en Estados Unidos se ocupa control telemático de forma bastante efectiva. También en el tema marcan a los agresores o depredadores sexuales también, y los tienen controlados. Y ellos tienen unos oficiales de vigilancia que están arriba de ellos constantemente para ver, por ejemplo, que no se acerquen a escuelas o a colegios o a lugares de interés donde puedan atacar a algún tipo de menor. Por eso que es importante el tema de la herramienta tecnológica, o sea, vale decir el brazalete o la tobillera, y el factor humano, porque si el factor humano no está en línea con todo lo que es el monitoreo telemático, no sirve de nada. No sirve de nada. Yanna está con nosotros, ¿cierto, de equipo? ¿Yanna está ahí? Aquí estoy. Yanna, ¿te parece una herramienta efectiva realmente? Quiero tu opinión también. Bueno, yo creo que la opinión experta la estamos escuchando de las personas adecuadas. Yo no conozco el tema tecnológico, pero sí la experiencia comparada indica, como dice Claudio, que esto sí ha sido efectivo allí donde se hace bien, como todas las cosas. Es una herramienta, y es una herramienta efectiva sobre todo para este tipo de delitos, sí, ¿no? Que requiere una prevención inmediata, porque el sujeto va a aprovechar el momento adecuado para agredir a la mujer. Ahora, desde el punto de vista cultural, yo creo que más que las leyes, que son relevantes, y la tecnología, hay una cuestión básica, y es el componente o la dimensión estructural que tienen estos delitos y que en general tiene la violencia machista. El movimiento feminista 2018, cuando las cabras levantaron el problema del acoso de sus profesores, exigía fundamentalmente educación no sexista, y esa demanda quedó ahí. Me acuerdo que el Ministerio de Educación se comprometió a buscar maneras de fortalecer eso en el currículum, pero quedó pendiente, y eso es clave. Primero, la formación educativa y cultural en general en las instituciones y la conciencia social al respecto, que no sea solo un tema de mujeres, porque las mujeres siempre nos vamos a defender entre nosotras, ahí hay una complicidad básica porque sufrimos las mismas experiencias, independiente de la extracción social. Y otra cuestión bien relevante es las redes de solidaridad y las redes comunitarias. En general, lo que protege a las mujeres de manera mucho más efectiva que la tecnología, los procedimientos de la justicia y de la policía, son las redes de protección de los vecinos. Si se fijaron en la cobertura que ustedes hicieron del caso Puente Alto, los testigos, los testimonios eran de las vecinas mujeres. Estaban sumamente atentas, alertas, saben lo que había sufrido esa mujer y constituyen su principal red de protección. Las mujeres nos protegemos entre nosotras. Ahora, cuando los hombres se incorporen a esa red de protección, vamos a haber dado un salto. Entonces, junto con la tecnología, junto con los instrumentos jurídicos, me parece que el instrumento cultural y de educación en esta materia es fundamental. Es un trabajo que va de la mano, un trabajo que va en conjunto, como dice Yanna, pero a mí me parece que hoy por hoy es tremendamente urgente poder aprobar quizás las tobilleras o el control telemático, no sé, algo que efectivamente general nos pueda ayudar a controlar a los agresores. Sí, aquí hay dos líneas y yo me quiero quedar con una palabra que utilizó Yanna que es esencial: la educación. Sí. La educación en el órgano de control social primario, que es la familia, los amigos, ¿cierto? Es esencial, porque yo tengo una madre, una abuela, una esposa, hijas, sobrinas, y eso significa de que yo tengo que tener respeto por la mujer desde chiquitito. Ahora, el tema tecnológico es ya post prácticamente agresión. Ahora, el tema aquí importante es que nosotros podamos reactualizar rápidamente la legislación. No pueden pasar 7 años, desde el 2014 han muerto 302 mujeres, femicidio, y todavía ese trámite se está dando vuelta en el Congreso. O sea, no lo entiendo, no entiendo esa burocracia, esa grasa administrativa que hay. Por eso yo le decía, o sea, son dos caminos que van paralelos, pero son los dos urgentes. Es como nosotros estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas.
y específicamente a nuestros hijos hombres. Y por otro lado, cómo están, qué es lo que está haciendo el lugar educacional, nosotros como familia, nosotros como comunidad, nosotros como sociedad, pero por otro lado también necesitamos darle una cierta tranquilidad a esas mujeres que han llegado a denunciar y que saben que la orden de alejamiento, la ronda preventiva, no son eficaces. Quiero agregar lo siguiente, porque tú tocas un punto muy crucial. Cuando la mujer denuncia, llega y se atreve a denunciar, tiene todo un tiempo de agresión, de amenaza, de violencia. Y cuando se decide a denunciar, ¿cierto?, comienza un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo comienza en la protección del sistema jurídico. Y lamentablemente en el caso de hoy día eso no funcionó. No, eso no existe. O sea, seamos honestos, esa protección jurídica no existe, Claudio. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque los sistemas preventivos, las medidas preventivas, las medidas de protección que se establecen en favor de las víctimas, realmente son ineficientes. De hecho, no sé si se acuerdan ustedes del caso de Hernancito Calderón, cuando estaba toda la escoba, que se acuerdan que en la casa del papá había un carabinero abajo, había fotografía y de hecho todo el mundo le llamaba la atención, chuta, aquí decretan una medida de protección y él tiene un carabinero de punta, claro, porque Las Condes tiene una sobredotación de carabineros y cuando no están también los oficiales estos de ronda de la municipalidad, entonces eventualmente en ciertos lugares, ciertas comunas, estas medidas son malas. Yo de per se te digo que son pésimas las medidas cautelares de protección, las rondas periódicas o el control o el famoso llamado telefónico, porque cualquier delincuente, como lo vimos hoy día en el caso de Puente Alto, que sea un poquito más avesado, porque este gallo tenía un prontuario policial, el tipo vio, esperó, acechó a la víctima, se preocupó que se bajara, sabía que tenía que bajarse del auto, abrir el portón, a cerrarlo, y cuando lo cerró, ¡pum!, salió a atacar. La atacó sabiendo en un horario que iba a haber poca gente para que nadie la defendiera, y además la atacó entregándole ese mensaje del desgraciado, del animal, que fue, le dijo el par de palabras que quería decirle y luego le percute el arma encima. Entonces, y ojo, la PDI todavía no lo puede encontrar porque se presume que como planeó el ataque, lógicamente también tiene que haber planeado la huida. Tiene que haber también tenido visto dónde esconderse, cómo arrancar y hasta dónde podría llegar él eventualmente escapando de la policía. O sea, todo esto estaba perfectamente planeado. Entonces, cuando tienes un gallo con ese nivel de planeamiento, un delincuente que quiere atacar a una mujer, lo va a hacer sí o sí. ¿Qué ronda periódica, qué medida de protección? No sirven de nada, van en callampa, van en un champiñón, cero. Eventualmente, un control telemático a través de un reloj o de una tobillera podría generar la diferencia, sí. Porque si hubiese saltado el warning a las policías de que este hombre estaba a 400, 300, 200, 100 metros, eventualmente ya podría haber participado. Ahora, ojo, eso es en un Chile ideal. Claro. Yo no sé si realmente en La Pintana, en San Ramón, en Puente Alto, habiendo de todas formas este warning, va a haber la capacidad policial de reacción para poder en 5 minutos ir a proteger a la víctima. Pero por último le podemos avisar a la víctima. Por último le podemos avisar a la víctima, aléjese de ese lugar, a un sector seguro. O que le asalten el reloj, que le salte una lucecita que le diga que su agresor se está acercando, para que ella pueda tomar algún tipo de medida ella misma de protección y devolverse, esconderse, a asumir algún tipo de medida de protección. Pero frente a un tsunami estamos diciendo que la víctima se tiene que autoproteger. Pero es que ¿no estamos escuchando? Sí, estamos diciendo, es horrible, es horrible. En el fondo, ya, lograste denunciarlo, lograste romper un círculo de violencia que es muy complejo, muy difícil poder hacerlo. Te arriesgas, vas al sistema, el sistema, en vez de ayudarte, te pega un portazo en la cara, porque eso es lo que es finalmente, y te pone ahí. O sea, te expones definitivamente, y lo que estamos diciendo es que este warning o esta alerta, este mensaje le diga a la víctima, ojo, cuidado, ten cuidado, tu agresor está ahí, cuídate. O sea, en ciertas comunas creo que es una realidad.